Concentrémonos en la declaración de renta. Y es que si bien es cierto, a algunos ya les ha tocado por cuenta de los dos números, los dos últimos dígitos de su cédula. Ya estamos viendo entonces el calendario. Esto inició muy tempranamente, el 12 de agosto. Ahí lo estamos viendo para las cédulas terminadas en 01, 02, luego el 13, 03, 04 y así sucesivamente. O sea que hoy, 15, se estaría venciendo 07 y 08. Resulta que por algunos problemas que tuvo la DIAN han comunicado que estas fechas tienen algunos retrasos. Es decir, a quienes se les vencía la declaración de renta hoy 15, tienen hasta el 20 para presentarla. Y quienes de pronto ni siquiera están enterados que tienen que declarar, bueno, pues ya tenemos un invitado aquí en Red Más Digital que está con nosotros para aclarar todas esas dudas y que no nos asustemos, porque, ojo, declarar no es pagar. Andrés Jiménez es contador y esa es una de las aclaraciones principales. Andrés, bienvenido. Porque si bien es cierto, cuando nos dicen, es que usted tiene que declarar, uno se asusta y uno dice, ¿cómo así? ¿Me toca pagar? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Andrés, hagamos esa aclaración entonces, porque si bien es cierto, muchos con las novedades que poco a poco tributarias se van conociendo y los cambios, las reformas, las noticias que se van generando, se dan cuenta que por cuenta o de sus ingresos o de sus propiedades o del número de transacciones o del monto de sus transacciones o por lo que tienen a su nombre, tienen que declarar. Y entonces dicen, no, yo no voy a declarar porque yo no le pienso pagar al Estado. ¿Eso es así? No necesariamente. Exacto, no significa que siempre que tengamos que presentar la declaración de renta hay que pagar. Entonces, digamos que partimos de 5 condiciones, que son las de las compras, consumos con tarjetas, movimientos bancarios superiores a 59 millones de pesos. Un ejemplo, una persona movió su cuenta bancaria en más de 60 millones de pesos en el año, pero fue producto, por ejemplo, de un crédito que le desembolsaron, pero por haber movido este dinero ya lo obliga a presentar la declaración de renta. Si sus ingresos reales fueron, por ejemplo, 10 millones de pesos solamente, debe presentar la declaración de renta, pero no le va a dar impuesto a pagar. Ok, Andrés, pero entonces usted nos hace estas especificaciones respecto al monto o a los topes para la declaración de renta. Nos habla usted durante el año. Recordemos que esto es durante el año fiscal 2023, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No es que, a mí me consignaron hace 2 meses tanto dinero, por eso me tocará declarar. No, esto es del año pasado, ¿cierto? Sí, estas condiciones debemos revisarlas desde enero hasta diciembre de 2023. Y por ejemplo, para el patrimonio, si era superior a 190.854.000 pesos, debe presentar la declaración de renta. ¿Patrimonio qué es? Es la sumatoria, por ejemplo, de la casa que tengo, del vehículo, si tengo saldos en mis cuentas bancarias, si tengo inversiones, por ejemplo, CDTs. Todos estos bienes y derechos que yo tengo es lo que voy a sumar en esa bolsita para determinar cuál es mi patrimonio. Estos son los montos para quienes tienen la obligatoriedad de declarar renta. Ojo con el tema del patrimonio, porque es que algunos dicen, es que yo recién pude comprar mi casa. Es decir, mi casa cuesta más de esos 108 millones, pero la estoy debiendo toda. Igual tengo que declarar renta diciendo, sí, ese es mi patrimonio, pero sí tengo esta deuda, ¿cierto? Claro, entonces, por ejemplo, si alguien acaba de comprar una vivienda recientemente, 200 millones de pesos, entonces lo que yo debo hacer es, en la declaración de renta, en la sección de patrimonio, voy a incluir los 200 millones de mi casa y en el otro lado, en la sección de las deudas, que es otro concepto y otro reporte que debo incluir en mi declaración de renta, que son las deudas, las obligaciones que yo tengo, ahí voy a reportar entonces lo que yo le estoy debiendo, por ejemplo, al banco por ese crédito hipotecario. Andrés, devolvámonos un momento por cuenta de lo que nos están escribiendo ya aquí a Red Más Digital, y es esa inquietud respecto a los valores que uno mueve con su tarjeta o su cuenta de ahorros. Usted ya nos hablaba de unos 59 millones de pesos, ¿cierto? Con ese tope hay que declarar renta, pero esas billeteras virtuales, es decir, algunos bancos tienen unos servidores que hacen mucho más fácil las transacciones ahora, de pronto para pagar un taxi incluso, o para comprar en una tienda, entonces uno lo hace a través de esas billeteras, ¿cierto? Esas billeteras virtuales. ¿Eso también suma o cómo funciona ahí? Sí, por ejemplo, billeteras como Nequi, como DaviPlata, como Transfilla y entre otras que hay en el mercado, como están amparadas, por ejemplo, por bancos, estas billeteras también suman. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cuenta de Nequi, una cuenta de DaviPlata, otra cuenta de ahorros o corriente en otros bancos, debo sumar todos los movimientos. Y si esto suma más de 59.377.000 pesos en todo el año,
eso me va a obligar a presentar la declaración de renta, pero sí se incluyen estas plataformas. Listo, entonces vamos teniendo en cuenta los documentos necesarios para, o por lo menos los valores, los montos para nuestra declaración. Entonces todo lo que son transacciones, todas las relaciones que tengamos con los bancos, ya sea cuenta de ahorros, cuenta con tarjeta de crédito o probablemente algunas deudas o préstamos que tengamos, ¿cierto? El tema de los patrimonios, lo que nos pertenece, lo que tenemos como propiedad, entonces ahí lo justificamos con los impuestos. Sí, entonces digamos que si son para preparar la declaración de renta, entonces es un informe donde hay más o menos 5 componentes. El primer componente es el patrimonio, que son todos los derechos, todas nuestras casas, todas nuestras propiedades. Por el otro lado están las obligaciones. Por el otro lado tenemos entonces ya que reportar los ingresos, independientemente de la actividad económica que desarrollemos, si somos empleados, si somos prestadores de servicio, si somos pensionados, si tenemos algún negocio. Entonces tenemos que separar nuestras actividades, porque en la declaración de renta hay unas categorías, por eso es importante separar. Cuando yo tengo varias fuentes de ingreso, debo separar esas fuentes de ingreso porque va a tener tratamientos diferentes, sobre todo para temas de deducciones, de costos. Claro, porque ahí es cuando entramos a decir, no quiero pagar, yo no debería pagar porque prácticamente todo lo estoy debiendo, pero probablemente también pueda tener un saldo a favor, que me puede beneficiar incluso para la próxima declaración de renta y así sucesivamente. Sí, digamos que este también ha sido como un pensamiento errado de que el que tengan deudas por ese motivo no van a pagar, y no es así. Digamos que el patrimonio y las deudas es para un tema informativo, pero realmente el impuesto se va a calcular sobre los ingresos que hayamos tenido. O si, por ejemplo, tuvimos una ganancia ocasional, que son las herencias, o ganamos una rifa. Entonces, estos son ingresos y sobre los ingresos luego se le descuentan los costos, los gastos, las deducciones a que tengamos derecho. De ese resultado que nos dé es que la DIAN nos va a calcular el impuesto, pero entonces no va a tener en cuenta las deudas. Por eso es que es errado que las personas piensen que por el hecho de tener una deuda no va a tener que pagar impuesto. Ok, importante aclaración porque muchos pensábamos así y entonces, pero no, porque como todo está en deuda, entonces vamos bien con la DIAN. Andrés, otra inquietud, algunas veces, a algunas personas nos llega el correo de la DIAN, señora Paula Alexandra, usted tiene que pagar, recuerde sus fechas y hacen una invitación incluso amable, ¿no? De parte de la DIAN, pero a quienes no les llega esta invitación, tampoco les llega una especie de simulacro. ¿Cómo hacer ahí? Bueno, todos los contribuyentes, todas las personas tienen la responsabilidad de revisar cada año su realidad económica y mirar los movimientos para determinar si cumple alguna de las condiciones para estar obligado. La DIAN no está en la obligación de informarle a una persona, por ejemplo, usted debe presentar la declaración de renta. En este momento, digamos que a raíz de todas las actualizaciones que ha tenido la DIAN y en cuanto al tema de sistemas, le ha permitido a través de la información exógena, que de hecho es un reporte muy útil que todas las personas pueden acceder con su usuario registrado, van a poder descargar todos los movimientos que le reportaron, por ejemplo, las empresas para las que trabajó, si realizaron alguna venta o alguna compra de un inmueble, ahí lo van a poder visualizar, van a poder ver también los movimientos bancarios. Entonces, la DIAN pone a la disposición de nosotros esta ayuda para hacer la declaración de renta, pero no siempre nos va a informar lo que tú mencionabas, que siempre nos va a llegar un correíto diciéndonos usted debe declarar. No en todos los casos nos va a llegar, entonces por eso nosotros tenemos que revisar. Pues Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos a entender un poco más sobre esta declaración de renta, también entendiendo que muchas personas por primera vez van a tener que presentarla para el año fiscal 2023. Última pregunta, ¿y si yo no la presento? Me tocaba hoy 15, se cayó la página, no sabía, bueno, se me venció, no la presenté, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo esperar hasta el otro año? ¿Simplemente ya me están corriendo intereses de mora? ¿Cómo funciona eso? Sí, digamos que en principio hay que revisar es la sanción de extemporaneidad, que es como una multa que nos cobra la DIAN por no haber presentado a tiempo nuestra declaración. Y recordemos que la sanción mínima para este año por no presentar es de 471,000 pesos. Entonces siempre tenemos que hacer primero la declaración de renta. Dependiendo si nos da impuesto a pagar, entonces vamos a calcular la sanción. Si no tuvimos impuesto a pagar, nos la van a calcular o sobre los ingresos o sobre el patrimonio, pero siempre vamos a tener una sanción. Y adicionalmente, por ejemplo, si en la declaración de renta nos da a pagar, vamos a tener que calcular la sanción y además vamos a tener que calcular los intereses de mora que se calculan al día en que yo vaya a hacer el pago. Wow, y ahí hay que actualizarse y evitar ese dolor de cabeza que es deberle a la DIAN. Pues Andrés Jiménez, gracias por acompañarnos en este Red Más Digital para entender de mejor manera el tema de la declaración de renta, porque a todos nos toca.